sáname, por favor, tócame, sáname, pon tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor maestro, sáname. A Dios sea la gloria. Qué preciosos momentos estamos viviendo en la presencia del Señor. ¿Cuántos están disfrutando de este culto? ¿Te está bendiciendo Dios? Aleluya. Pues vamos a la palabra de Dios, rogándole siempre el ministrar de su Espíritu Santo. Está en la carta a los Romanos, capítulo 13. En el verso 12 y 13 vamos a darle continuación a la lectura del otro día. El jueves partimos desde el verso 11, conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pues el texto que le sigue, que es con el que empezamos hoy, el 12 dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, y aquí en el 14 está el mensaje de hoy, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vamos a preguntarle a la Biblia de qué habla cuando nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo. ¿Qué significan las vestiduras en la Biblia? ¿Y qué significa, en definitiva, vestirnos del Señor Jesucristo? Para hablar de ropas, de vestiduras y de lo que representan en la Biblia tenemos que remontarnos al principio. Vamos al momento del origen, de la creación, en el principio de todas las cosas. Encontramos un matrimonio establecido por Dios. En el capítulo 3 entra la desgracia del pecado y la muerte. Y ahora pregunto, cuando el hombre se da cuenta la condición en la que está por el pecado, ¿cuáles son las dos primeras reacciones que tiene? La primera, esconderse; la segunda, vestirse. Porque el pecado dejó al hombre en vergüenza. El hombre buscó el remedio para cubrir la vergüenza de su pecado, y dice la Biblia, y tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero no vamos a empezar con esa vestidura por el sencillo hecho de que Dios no la aceptó. Y Dios no aceptó esa vestidura porque, como alguien dijo, las manos que tejían ese vestido eran las mismas que habían tomado del fruto. Estaban tan sucias cubriéndose como comiendo del fruto. De modo que Dios no iba a aceptar un vestido tejido por manos sucias. Entonces Dios dijo otra cosa. Y Dios estableció realmente el primer vestido desde el cual podemos partir en la Biblia. Dice, y entonces Dios tomó pieles de animales y les hizo vestiduras, túnicas de pieles. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente, las hojas de higuera son lo que el hombre hace para cubrir
su falta y su maldad. Las túnicas de pieles es lo que Dios hace para dignificar al hombre. Y es que no es lo mismo que el hombre se cubra que Dios lo dignifique. ¿Qué encontramos? El hombre en vergüenza, y Dios dice que toma pieles de animales. El primer peletero de la historia fue Dios. ¿Y qué les hace? Túnicas de pieles. Para hacer las túnicas de pieles hay un animal que tiene que ser despellejado y tiene que ser sacrificado. Pero pregunto, ¿habían pecado los animales? No. ¿Pero por qué tenían que ser sacrificados y despellejados? Por causa del pecado del hombre para cubrir su vergüenza. ¿Te suena de algo, no? En unos minutos lo retomamos. En ese primer vestido encontramos, primero, la provisión de un Dios bueno, 2, el sacrificio de una víctima inocente, y 3, la imagen del hombre dignificada. De aquí saltamos a una segunda vestidura. La segunda vestidura está en el libro de Éxodo. Le dice el Señor a Moisés: harás para Aarón y para sus hijos fajas, gorros, túnicas especiales que irradien belleza y esplendor. Eso dice una de las versiones, que irradien belleza y esplendor. Estamos hablando de la vestidura del sacerdote. La segunda vestidura significativa que nos enseña algo en la palabra. Dios está tratando con una humanidad separada de Él. En esa humanidad separada de Él, separa un pueblo. Aparta un pueblo para Él. En medio de ese pueblo, aparta una tribu. La tribu de Leví. Y en medio de esa tribu, aparta una familia, la familia de Aarón. ¿Para qué? Para que se presenten delante de Él en nombre del pueblo. Y para que después se presenten al pueblo en nombre de Dios. ¿Cómo les llama? Sacerdotes. El nombre sacerdote viene de un término que significa pontífice. Y pontífice significa puente. Pontífice viene de puente. ¿Qué es un puente? Un puente es un punto de conexión que conecta y une dos puntos separados. Los puntos separados eran Dios y la humanidad. El sacerdote hacía de puente, que con una parte de su llamado se acercaba a Dios en nombre del pueblo y con otra parte se acercaba al pueblo en nombre de Dios. ¿Y cómo determina Dios que en medio del pueblo se distinga al sacerdote, al que ha sido llamado y consagrado por Dios? Yo ahora pregunto, en medio de un hospital, ¿cómo sabemos quién es el enfermero y el médico, el celador? En medio de un tribunal, ¿cómo sabemos quién es el juez? En medio de la calle y de la carretera, ¿cómo distinguimos quién es el policía? En un centro comercial, ¿cómo distinguimos quién es el guarda jurado? Porque las vestiduras pueden representar una institución, pueden representar una autoridad delegada, pueden presentar un nivel de poder y de dignidad. Pues Dios estableció que en medio del pueblo al sacerdote le distinga la vestidura. Había unas túnicas que solo llevaban los sumos sacerdotes, que llegaban hasta los pies. Había unas cofias en la cabeza que solo llevaban los sacerdotes. Había unos delantales que solo llevaba el sacerdote. En definitiva, ¿qué estaba diciendo la vestidura? La vestidura estaba diciendo: Dios me llamó, Dios me apartó y vivo para Él. Soy diferente porque le pertenezco a Él. Eso era lo que decía la vestidura del sacerdote. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué nota pone cuando manda tejer la ropa del sacerdote? Dice que irradie belleza y esplendor. Otra versión dice para honra y hermosura. Y otra versión dice para que muestren el honor y la dignidad de su función sacerdotal. Quiero pedirte 30 segundos que lo medites. Belleza y esplendor, honra y hermosura, aleluya, honor y dignidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote no representaba cualquier institución ni cualquier persona. El sacerdote representaba a Dios en medio de la tierra. Y hoy yo pregunto, hermanos, ¿cómo se distingue en medio de este mundo de muertos vivientes que viven en sus delitos y pecados? ¿Cómo se distingue a los que viven en la luz? ¿Cómo se distingue a los que han sido apartados por Dios y son diferentes porque Dios los ha escogido, porque Dios los ha apartado de este mundo? ¿Cómo se distingue a los reyes y sacerdotes que Dios ha consagrado en medio de su iglesia? Hermanos, que sean las vestiduras del comportamiento, de la conducta, del entrar y del salir, en la forma de estar, en la forma de hablar, en la forma de comportarse en todo lugar, que nuestra forma de vida sea
como esa vestidura del sacerdote que marque diferencia en medio de este mundo, y que sea una declaración viva que diga: le pertenezco a Dios, Dios me apartó, Dios me llamó y yo vivo para Él. Honor y dignidad, honra y hermosura, belleza y esplendor. Escúchame, no es cualquier cosa ser iglesia. No estás representando cualquier institución. Bautizarse no es un chapuzón en el agua. Tomar la Santa Cena no es un rito de domingo simplemente. No es pertenecer simplemente a un círculo social, gitano, humano o familiar. Representar a la iglesia de Dios aquí en la tierra es ser embajada del cielo en medio de este planeta. Por tanto, hoy te animo en el amor del Señor, que tu conducta y tu forma de vida, que tu vocabulario y tu forma de ser ahí en la calle, que nuestra forma de actuar y de caminar represente el reino al que pertenecemos, con honor y dignidad, con belleza y esplendor, con honra y hermosura. Ahora bien, dicho esto, tenemos la túnica del Génesis, tenemos la vestidura del sacerdote, y ahora quiero hacer un apartado en la vida del sacerdote, el que ha sido llamado y apartado por Dios para honor y dignidad, belleza y esplendor, honra y hermosura. Y quiero hablar de una parte particular, de una etapa de la vida del sacerdote en las que muchos hemos vivido, viviremos o quizá estamos viviendo en este tiempo. Y está en Zacarías capítulo 3. Visualiza conmigo a un sacerdote aquí delante nuestra, tal como lo vio Zacarías en la visión. Dice: y el sumo sacerdote Josué estaba en pie delante del ángel de Jehová. Hasta ahí todo normal y todo bien. Un sacerdote que está en pie porque está ejerciendo. Y está delante de Jehová pues porque es su lugar, delante del ángel de Jehová. Pero el pasaje sigue diciendo: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿No rompe la estética del relato? O sea, es como que pega muy poco. Un sacerdote llamado para honra y hermosura, belleza y esplendor, honor y dignidad, delante de Dios, y a la derecha Satanás. ¿Qué hace ese ser ahí? Y además acusándole. Pues ¿por dónde ha venido esto? Pues el texto sigue diciendo, y lo van a entender: y el sacerdote estaba vestido de ropas viles delante de Jehová. Por eso Satanás encontró un argumento para ponerse a su derecha para acusarle. Porque el que tenía que estar vestido de belleza y esplendor, honra y hermosura, honor y dignidad, estaba vestido de cualquier manera de ropas sucias y de ropas viles delante de Jehová. Entonces vamos a seguirle preguntando a la Biblia, porque la Biblia tiene la respuesta. ¿Cómo puede un sacerdote distinguido, lleno de honor celestial, llegar a ese estado de estar vestido de cualquier manera, vestido de harapos y sucio? ¿Me dejan que se lo comparta? Estamos entre 5 y 6 siglos antes de Cristo. El pueblo de Judá está volviendo de un cautiverio y están regresando a Jerusalén. Poco a poco que van retornando a su tierra, tienen que volver a recomponer Judá y Jerusalén desde el principio. Y una de las primeras cosas que tienen que hacer es reedificar el templo. El templo había sido destruido, necesitan un templo y volver a reactivar el servicio a Dios. Ahora bien, ¿quién es la pieza clave a la hora de edificar un templo y saber dónde va cada pieza, cómo se sirve en el templo, cómo se trabaja en el templo y quién tiene que hacer cada labor? El sacerdote. Entonces, cuando tiran de genealogía, queda un descendiente de Aarón, Josué, hijo y nieto de Josadac. Lo toman, le ponen al frente para encabezar la restauración del servicio a Dios en el templo. Nehemías, años después, restaurando la fuerza civil y militar de Jerusalén. Esdras, restaurando el conocimiento bíblico y devolviéndole al pueblo los principios de la ley de Dios. Y Josué como pieza clave para volver a activar el servicio en la casa de Dios. Pero ¿qué ocurre? La restauración va para adelante.
Pero cuando llevan una altura de muro, cuando llevan una parte del templo ya restaurada, cuando llevan unos cuantos muebles puestos, cuando llevan unos cuantos cultos hechos, dice la Biblia, y el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Jehová para que no edificase. ¿Qué pasó? En pocas palabras, como estaban activando la obra de Dios, se levantó el enemigo. Y esto lo hemos visto pasar muchas veces, que donde quiera que el enemigo ve un proyecto de Dios que va hacia adelante, se va a levantar para intentar pararlo, para intentar frenarlo, para intentar intimidar, para intentar hacer daño. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no fue que el enemigo se levantara, el problema fue que el pueblo se dejó intimidar. Porque escúchame, cada vez que te pongas en marcha con algo de Dios, el enemigo responderá a su naturaleza y su razón de ser, que es oponerse a todo lo que sea de Dios. Pero la pregunta clave es ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Cómo vas a reaccionar? En el momento que te quieras consagrar, que desarrolles hábitos santos, que quieras crecer en Dios, que quieras dar un paso más, salir del conformismo, salir de donde estabas y querer más de Dios, el enemigo lo va a oír y al enemigo le va a molestar. Y el enemigo no se va a volver bueno, ni se va a convertir, ni va a cambiar. La respuesta no está en que Satanás deje de hacer la guerra, la respuesta está en cómo vas a reaccionar tú ante las embestidas y los ataques del enemigo. ¿Cuál es el problema? Que aquí tenemos un pueblo que viene de la cautividad, después de 70 años cautivos, han perdido el sentido de defensa y de guerra. Han perdido el sentido de guerreros, ya no se sienten guerreros. Los que en otro tiempo había que temerles, en otras generaciones había que temerles cuando iba Josué al frente, dice la Biblia que todo lo que pisaba la planta de su pie era suyo. ¡Ay, Padre! Y que nadie podía hacerles frente. Y dice que cuando los enemigos escuchaban que iban a venir sin haber llegado, ya sentían temor y caía pánico sobre todos ellos. En los tiempos de David, ¿quién paraba delante de David y de sus valientes? Pues fíjate, esa misma nación ha llegado a un momento que se ha levantado una generación tan cobarde por la esclavitud que ya no piensan en luchar ni siquiera en defenderse, solo piensan en sobrevivir. Los que antes eran valientes, conquistadores y temibles, ahora son víctimas supervivientes. Ahora ya no quieren armas, ya no quieren guerras, ya no quieren complicaciones, ya no quieren nada. Ya quería estar cada uno a su casa, cada uno a sus cosas, cada uno a su negocio, cada uno a sus temas, y no querían complicarse la vida. Entonces, ¿qué hacen? Entonces dicen, mirad, vamos a hacer una cosa. Se ha levantado el enemigo, pues vamos a parar todo. Vamos a dejarlo todo como estaba. Y cuando esté todo más tranquilo, volvemos. Claro, ya ha triunfado el enemigo. En cuanto han quitado mano de la obra de Dios y han dicho, cuando esté más tranquilo volvemos, una semana, 2 semanas y no vuelven. Un mes, 6 meses y no vuelven. Un año, año y medio y no vuelven. 2 años la obra de Dios paralizada. Y en medio de esos 2 años de la obra de Dios paralizada, en medio del silencio, Dios rompe el silencio y levanta 2 profetas para sacudir y para incomodar al pueblo que se había apocado y que se había acomodado. Y levanta el profeta Ageo, y se levanta el profeta Ageo y dice, ¿está diciendo el pueblo que no es tiempo de edificar la casa? Y responde Dios, es tiempo que vuestras casas estén artesonadas y mi casa esté dejada desierta. Y habla con autoridad profética de Dios Ageo y dice, así ha dicho el Señor, subid al monte y traer madera, volver a poneros a la obra con mi casa y seré glorificado en ella y pondré en ella mi voluntad, ha dicho Jehová. Ya hemos puesto en contexto que es un tiempo de restauración porque se había abandonado la obra de Dios. Y en este abandono de la obra de Dios, ¿sabes qué ha pasado? Que el sacerdote se ha ido descuidando y se ha quitado una prenda santa y se ha puesto otra que no es tan santa. Y se ha quitado una prenda que marca diferencia y se ha puesto otra que es como la de los demás. Y se ha quitado una prenda limpia y se ha dejado una prenda sucia. Y poco a poco, con el desejercicio, con el desánimo, con el miedo, se ha ido apocando y cada vez se ha ido mimetizando más con el entorno para no marcar diferencia y ser uno más, hasta el punto que pasados 2 años el sacerdote está irreconocible. El que estaba limpio, vestido de honor y dignidad, de belleza, hermosura y esplendor, ahora está vestido de ropas viles delante de Jehová
Y déjame que por un momento me tome la confianza de entrar en tu conciencia por un instante y avisarte en el nombre del Señor y decirte que el abandono espiritual funciona así. No es de un día para otro. Uno no está caminando cerca de Dios, uno no está ahí en el nivel y a los 2 días y en 24 horas ya se ha abandonado, ya se ha roto, ya se ha destruido. No, señores, el abandono es progresivo. El abandono es progresivo, el descuido espiritual es progresivo, el deterioro es poco a poco. Te vas dando una libertad, no pasa nada, te vas dando otra libertad, no pasa nada. Te vas permitiendo cosas que antes no te permitías y poco a poco va afectando tu salud espiritual y el colesterol espiritual va subiendo y los triglicéridos espirituales van subiendo y el azúcar y la tensión espiritual van subiendo y todo lo malo, todo lo que daña nuestra vida espiritual va subiendo porque nos vamos permitiendo cosas y vamos dejando hábitos santos, hábitos que construyen la voluntad de Dios en nuestra vida y vamos cogiendo en ese vacío otros hábitos que no son tan de Dios y poco a poco y no pasa nada no orar hoy, no pasa nada no leer hoy y no pasa nada que hable de esta manera y no pasa nada que me emperece otro poco y no pasa nada que no sirva a Dios tanto y no pasa nada que no marque diferencia y con él no pasa nada. Poco a poco cuando te quieres dar cuenta las termitas han ido mordiendo sin dolor, sin hacer ruido, se han ido comiendo por dentro todo lo bueno que te construía, todo lo bueno que te mantenía donde estaba. Cuando te quieres dar cuenta, prenda por prenda, al final de pies a cabeza estás irreconocible, te has ensuciado. Cuando te quieres dar cuenta ya no queda nada de lo que hacías, ya no hacías nada de lo que hacías antes, marcabas diferencia, ya no la marcas, servías a Dios, ya no lo sirves, estabas al nivel, ya no lo estás, estabas lleno, ya no lo estás, estabas lleno de fuego, ahora estás indiferente. Por eso quiero lanzar una palabra de alerta: no dejes que el abandono tome lugar en tu vida. Despierta en el nombre de Jesús y di: hasta aquí, hasta aquí. Y ahí está Josué, ¿cómo estaba? Vestido de ropas sucias, viles, delante de Jehová. Y cuando llega Zacarías le confronta a Josué: te he visto delante del Señor, pero te he visto sucio. Te he visto vestido de ropas viles. Me imagino a Josué tragando saliva, mirando para abajo, diciendo: pues la verdad que muy bien no estoy. Pero ahora sigue Zacarías y le dice: Josué, pero no ha terminado la visión. Es que ahora viene la parte donde interviene el ángel de Jehová. Y es que mientras Satanás le acusa, el ángel de Jehová no se queda callado. Si Satanás te estaba acusando y con una verdad de partida, tomando el argumento en una verdad, Satanás ahí: ¿no lo ves que ya no vale para nada? ¿No lo ves lo sucio que está? ¿No lo ves que ya no sirve para esto? ¿No ves, Josué, que tú no eres como Aarón, como Eleazar? ¿No ves que tú no eres como los demás en tu ascendencia? Que tú no vales para esto. Déjalo ya, siéntate, olvídate. Que tú no has nacido para sacerdote, estás demasiado sucio, porque el diablo trabaja así. Primero, poco a poco te va convenciendo de que te ensucies, de que te ensucies, y cuando lo ha conseguido te dice: mira qué sucio estás, mira qué mal estás, lo ves como ya no hay solución. Pero entonces llega el profeta y le dice: pero he visto una visión. En la visión tú estabas sucio y Satanás te acusaba, pero mientras Satanás te acusaba, el ángel de Jehová intervenía. Y lo primero que hacía era enmudecer a Satanás y decirle: Jehová te reprenda. ¡Pam! Lo dejaba seco en un momento. Y después de enmudecerlo él, hablaba contigo, Josué. Y Josué, ¿y qué me decía? Pues Dios daba una orden y decía: atención, mira que he quitado de ti tu pecado. Y allá va. Y te hago vestir de ropas de gala. ¿Cuánto tardó en ensuciarse? 2 años. ¿Cuánto tardó en abandonarse? 2 años. ¿Cuánto tardó Dios en restaurarle? Un momento. Porque tarda mucho menos Dios en restaurar que el diablo en destruir. Mira que he quitado de ti tu pecado. Te hago vestir de ropas de gala. Y si guardares mis preceptos y mis ordenanzas, entre los ungidos te daré lugar en esta casa. Y ahora le dice Zacarías, estando en el Antiguo Testamento: escucha, he visto 2 olivos, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. ¿Y quién eran? Un
un misterio del Nuevo Testamento revelado en el Antiguo. Los dos testigos del Apocalipsis. Y en medio Josué, el sacerdote sucio recién restaurado. Dios diciéndole: tú te crees que ya no vales ni para sacerdote, y yo te doy un lugar entre mis dos testigos del Apocalipsis, diciéndole sencillamente: cuento contigo, todavía estás en mis planes. Unos para el futuro, otros para el presente, pero todavía te extiendo mi mano, porque aunque estás sucio sigues siendo mío, aunque estás abandonado sigues siendo mío, aunque no eres el que era pero sigues siendo mío, aunque estás irreconocible pero yo te reconozco, porque tengo que decir que el ojo del Padre reconoce lo irreconocible. Tú ves venir al hijo pródigo, no lo reconoce, no, está demasiado sucio, ya no es el mismo, pero lo ve el Padre y dice: no, ese es mi hijo, le reconozco. Y tengo que decir en esta preciosa tarde, no sé si hay alguien aquí a quien le hizo daño el abandono espiritual, el tropiezo espiritual, la dejadez espiritual. Te has mirado y ya no estás como antes, ya no ejerces como antes, ya no fluyes como antes, la suciedad se ha abierto paso en tu vida. Hoy te digo que no te engañe el enemigo. Si miras al Calvario, todavía hay remedio, porque tenemos un Dios poderoso para volver a vestirte de nuevo. Está diciendo Dios: el pecado, el desorden te ha dejado en vileza, en suciedad, en deshonor, pero yo restituyo el honor, la dignidad, la belleza, la honra y la hermosura, porque tengo que decir en esta tarde, y a ver cuántos lo creen: a Dios no se le acaba el armario para dar vestidos nuevos a todo el que lo necesite. Él siempre tendrá reservas para volver a vestirte de nuevo. Y dicho esto, hablando de ropas y de sacerdotes, quiero terminar con un sacerdote que también se vistió de vileza. La diferencia con Josué es que Josué se vistió de vileza por pecado propio. Pero quiero terminar hablando de un sacerdote que también se vistió de vileza, pero no de vileza propia. Se vistió de tu vileza y la mía. ¿Y sabes por qué a Dios nunca se le acaba el armario para sacar ropas nuevas y volver a vestir a todo el que lo necesita? Porque hubo uno que, vestido de honor y dignidad, de belleza, de honor y de hermosura, dice la Biblia que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un vestido de gloria del que Jesús se despojó en los cielos para venir a caminar entre nosotros. Por eso quiero pedirte que veamos por un momento a Cristo como el sacerdote despojado. Ha caminado entre nosotros, se ha despojado de ese brillo divino, no de la naturaleza divina porque seguía siendo Dios, pero sí del brillo y del esplendor divino. Lo ocultó, se despojó, y dice el apóstol Pablo que se anonadó, se vació. Y cuando caminó vaciado entre nosotros como uno más, hasta el punto que Juan el Bautista dice: y yo no le conocía. Y el que me mandó a bautizar me dio una señal diciendo: este es. Caminando como uno más entre nosotros. Cuando parece que ya se ha despojado de todo, cuando parece que ya se ha humillado bastante con hacerse hombre, porque aunque Jesús hubiese venido a ser rey en la tierra, ya se estaría humillando. Porque la humillación estaba en dejar los cielos y caminar como un hombre por la tierra. Aunque viniera a sentarse en un trono, se estaría humillando. Pero no contento con eso, camina entre los hombres y no se hace un hombre cualquiera, se hace un hombre maldito, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, dijo el mismo Dios. Se hace un hombre maldito, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Salmo 22 dice: soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y escarnio del pueblo. Dice Isaías: como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Pues por si fuera poco, y ya no le queda más que despojarse hasta del vestido que lleva. Permite que se lo quiten, que eches suertes con él.
Desde su perspectiva es un acto de maldad, porque no le quieren permitir ni el honor de morir con su ropa puesta. Hasta eso le quieren quitar. Ni siquiera vas a ir a la tumba con tu propia ropa. Le despojan de ella. Para que se cumpliese lo que estaba profetizado: sobre mis vestidos se echaron suertes. Pero ¿con qué tiene que ver todo esto? Volvamos al principio y conectemos las historias. ¿Cómo quedaron Adán y Eva? En vergüenza. ¿Cómo les dejó el pecado? En vergüenza. Cuando Jesús va a la cruz, ¿qué tiene que sufrir? Lo que merece tu pecado y el mío, ¿sí o no? Entonces, pero Él no se puede avergonzar del pecado, porque Él no tenía pecado. Entonces participó de una parte de nuestra vergüenza. Y es que al dolor espiritual del desamparo del Padre, al dolor emocional de la traición y el abandono de sus amigos, al dolor físico de todo lo que pasó en el Calvario, se le une el dolor moral de la desnudez y la vergüenza. Ser despojado de sus ropas con la mínima cobertura de ropa. ¿Para qué? Para ocupar el lugar de aquel que pecó en el Edén, diciendo: tú quedaste en vergüenza por el pecado, yo no voy a morir por ti vestido, voy a tomar tu lugar con todas las consecuencias. Despojado de sus vestiduras. Ese es el sacerdote que se despojó. ¿Para qué? Para poder vestirte a ti, para poder vestirme a mí. Pero quiero terminar diciendo que aunque ocupó nuestro lugar y pasó la vergüenza en el Calvario de ser despojado de su túnica, no se quedó así para siempre. Acompáñame a Apocalipsis. Su amigo Juan, que estaba a los pies de la cruz, lo ve y dice: me volví y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre. Atención, estaba vestido de una ropa blanca que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, porque él se despojó de su ropa, pero el Padre le vistió de nuevo. Él se despojó para ocupar tu lugar, pero Juan lo ve con una ropa hasta los pies que dice: es el sumo sacerdote, y un cinto de oro que dice: es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria. ¡A Él la gloria! Y termino donde he empezado. Por eso ahora la Biblia te dice: vístete, Romanos 13:14, del Señor Jesucristo. Él es el vestido que te cubre. Porque no hay otro vestido que te pueda poner en buena relación con Dios. Ni tu limpieza, ni tu formalidad, ni tu apellido, ni lo bueno que eres, ni todo lo que hagas. Solo Jesús, solo Él te puede vestir de limpieza y hacerte apto para presentarte delante del Padre. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque termino con esto, porque solo hay un vestido que Dios reconoce. Porque solo hay un vestido que Dios reconoce. No son las túnicas de Adán, no es el lino de los sacerdotes del linaje de Aarón, es su Hijo Jesucristo. Nada de lo que tú y yo podamos aportar y hacer nos puede hacer dignos delante de Dios. ¿Sabes por qué te bendice como te bendice? ¿Por qué te usa como te usa? Porque es tan bueno contigo a pesar de cómo eres y a pesar de cómo soy. Porque cuando te mira ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y lo que Él ha hecho ha sido un intercambio. Él se quedó en la cruz y tomó tu pecado para llevarse lo que te merecías tú. Y luego te ha llevado aquí al trono de la gracia para darte las bendiciones que se merecía Él. El castigo no lo merecíamos tú y yo. Las bendiciones eran para Él. Pero Él ha dicho: si hacemos esto, salimos mal parados, porque yo me quedo sin ti y tú te pierdes por la eternidad. Vamos a hacer un intercambio. En la cruz, el Padre me va a tratar a mí como si fueses tú. Y en el trono de la gracia te va a tratar a ti como si fuese yo. Por eso, ¿cómo pudo el Dios justo castigar al inocente en el Calvario? Porque te vio a ti en Él. ¿Y cómo puede bendecirte a ti? Porque le ve a Él en nosotros.
Jesús es el que nos cubre. Vístete de él. Cúbrete de él. Porque cuando estás vestido de Jesucristo, eres necesario para el mundo, eres temible para el infierno y eres agradable para Dios. No sé cómo has venido vestido espiritualmente en esta tarde, pero hoy te vengo a aconsejar, revístete de Cristo otra vez. Julio, mañana hacemos eso, ¿te parece que hay un momento de Dios ahora? Recuerda. Hasta aquí me habló Dios para ti. Llevamos 34 minutos.